El diálogo socrático, por Efraín Martínez Ortiz. ¿Qué es el diálogo socrático? Sócrates partía en sus diálogos desde las opiniones expresadas por sus conciudadanos. Mantenía una postura un tanto constructivista que le permitía comenzar desde la versión del otro e iniciar un proceso conversacional en donde a través de cuestionamientos generaba la purificación de las ideas. El interrogatorio socrático es cuestión de tratar de entender exactamente por qué se sostienen las creencias. En esencia, es cosa de preguntar respetuosamente de uno mismo o de otros. ¿Por qué se sostienen las creencias y no otras? El objetivo del diálogo socrático es desenvolver el pensamiento del interlocutor, partiendo de su campo fenoménico, de los datos que le interesan, con la intención de que pueda llegar a una definición bien elaborada de las cosas, teniendo de esta forma como principio que el saber al respecto de algo se prueba por la definición que se da de ello. De una u otra forma, Sócrates buscaba llegar a la esencia de las cosas, a lo que hacía que algo fuese eso y no otra cosa, como es mostrado en los diálogos sobre la virtud que sostuvo con Menón. Yo buscaba, dice Sócrates, una única virtud y encuentro ahora un enjambre, y sirviéndome de esta imagen del enjambre, si te pregunto, ¿cuál es la naturaleza de las abejas? Contestarás que hay muchas abejas y de muchas especies. Pero si te pregunto, ¿qué es aquello por lo cual las abejas no son distintas, sino que son todas las abejas? Y en lo que respecta a las virtudes, también sucede algo parecido. Aunque hay muchas y de muchas especies, en todas resplandece una esencia común por lo cual todas son virtudes. Si alguien preguntase, ¿qué es la figura? Sin duda encontraríamos muchas figuras distintas, pero no es esto lo que quiero, sino que puesto que a todas, a pesar de su oposición recíproca, las llamo figuras, quiero saber lo siguiente, ¿qué es lo que llamas figura? ¿No entiendes que busco lo que hay de igual en lo redondo, en lo recto y en todas las figuras? El diálogo socrático se desarrolla en dos momentos, no necesariamente de manera simultánea, la refutación o contradicción y la mayéutica o desarrollo del pensamiento. El primero buscaba un despertar en los conciudadanos y el segundo un desarrollo del pensamiento, un enseñar a pensar. La refutación se daba en los primeros momentos del diálogo, en donde Sócrates buscaba en el preguntar constante que el educando descubriera sus contradicciones y asumiera su propia ignorancia, para lo cual utilizaba preguntas que partían desde el campo fenoménico del educando y que en ocasiones se acompañaban de una postura irónica por parte de Sócrates, quien no consideraba esta postura como una estrategia de hipocresía, sino como una técnica de eficacia educativa. Sin que esté de sobra recordar que en la famosa frase «solo sé que nada sé», se esconde el hábito de la humildad que caracteriza al científico, pues según Sócrates, a partir de la ignorancia se puede buscar el conocimiento. Sócrates asumía una postura de ignorancia, mostrándose como quien no sabía y enmascarando de esta forma la ignorancia del otro, quien al sentir la solicitud de Sócrates por aprender de él, intentaba enseñar lo que creía saber, obteniendo preguntas de Sócrates que lo llevaban a la contradicción y el esclarecimiento de su ignorancia. De esta manera, disipaba el saber engañoso, las falsas creencias, los prejuicios y las preconcepciones dogmáticas. Bajo esta postura le dice Menón a Sócrates: «Oh Sócrates, antes de que te conociera me dijeron que todo lo que haces es crearte dificultades a ti mismo y a los otros a fuerza de sembrar dudas en tu cabeza y en la de los demás. Pareces un torpedo marino que deja aturdidos a cuantos lo tocan. Tú me produjiste un efecto semejante, me has aturdido el alma y ya no sé qué contestarte. Yo, responde Sócrates, me parezco al torpedo si estando aturdido puedo producir en los demás el mismo aturdimiento, pues no se trata de que yo esté seguro y siembre dudas en la cabeza de los demás, sino de que por estar yo mismo más lleno de dudas que cualquiera, hago dudar también a los demás». Como cualquier propuesta de investigación, el diálogo socrático parte de la pregunta, en donde solo la postura de ignorancia estimula el deseo de investigación,
y convoca al educando a mantener una postura activa ante la búsqueda del conocimiento. En palabras de Rudio, la ironía es en Sócrates una estrategia pedagógica con función catártica, purificadora, para liberar al interlocutor de sus errores. Pretende disipar en él la falsa ciencia, el saber engañoso, a fin de prepararlo de este modo para el saber verdadero. Para Sócrates, la peor ignorancia consistía en alguien creer que ya sabía lo que en verdad aún no sabía. Ella se tornaba también en el mayor obstáculo para la obtención de los conocimientos que el individuo necesitaba, pues nadie busca saber lo que piensa que ya sabe. Tras eliminar los obstáculos para acceder a la verdad, prejuicios, falsas creencias, creer que se sabe, el momento de la refutación y la ironía se transforman en mayéutica, o arte del alumbramiento, en donde a través de la pregunta, ya en un tono de mayor respeto, se busca el desarrollo del pensamiento y la definición de lo buscado. La mayéutica es un arte utilizado para ayudar al otro a reflexionar, partiendo de que una de las ideas más poderosas en Sócrates es que solo a partir de la ignorancia es posible buscar el conocimiento. El diálogo socrático es, entonces, un estilo conversacional que implica desenmascarar la propia ignorancia, partiendo de la realidad que capta el interlocutor y viendo en el conocimiento parcial de la realidad que posee una verdad que necesita ampliarse, ensanchando el campo fenoménico, pero necesitando, para tal proceso de la contradicción o refutación, que le permita a la persona poner en duda su saber parcial y le motive e invite a buscar un desarrollo mayor, un desenvolvimiento del pensamiento. La máscara de la ignorancia impuesta de Sócrates tiene entonces siempre el intento de enmascarar la ignorancia del otro, siempre puesta detrás de la presunción acrítica de la sabiduría. Esto constituye el primer momento de la dialéctica socrática, que mira a liberar sobre todo al interlocutor de falsas opiniones, de prejuicios, de aquellos orgullos de saber que impide la humildad de la investigación auténtica. Finalmente, vale la pena recordar que el diálogo socrático se desarrollaba en una investigación común entre Sócrates y sus dialogantes, en un clima de colaboración mutua y de encuentro. Al respecto dice Bilbeni: las palabras de los que dialogan pertenecen a un espacio y un tiempo compartidos, se dan en una relación presencial y constituyen argumentos que se tienen presentes durante todo el diálogo. Lo dice la misma palabra original. Diálogos es romper el monólogo, es un logos entre dos. El diálogo socrático en psicoterapia. El diálogo socrático ha sido utilizado por diferentes formas de psicoterapia: la terapia cognitiva, la terapia racional emotiva, las terapias de postura metacognitiva, la terapia psicodinámica, la terapia existencial y especialmente la logoterapia de Viktor Frankl. Sin embargo, su uso difiere en los planos en los que se utiliza, debido a la visión antropológica y epistemológica de cada enfoque, encontrando coincidencias en algunos elementos metodológicos y en el funcionamiento cognitivo del consultante. El diálogo socrático en terapia cognitiva y en terapia racional emotiva difiere levemente de la forma tradicional del diálogo socrático en la antropología subyacente, pues desde estas posturas el terapeuta asume una gran directividad y poca flexibilidad, trabajando con agentes de intervención programadas, mientras que el método socrático tradicional tiene como principal objetivo el autodescubrimiento, no queriendo decir con ello que la terapia cognitiva no obtenga resultados de autodescubrimiento, pero sí colocando en evidencia el paso de una epistemología estática a una epistemología constructivista. En las terapias cognitivas estándar o tradicionales, el diálogo socrático se utiliza especialmente para evaluar las creencias enfermizas o distorsionadas. En palabras de Beck, el cuestionamiento socrático evalúa la convicción de creencias psicopatológicas y explora con el paciente la naturaleza de la evidencia necesaria para evaluar estas creencias adecuadamente. La terapia cognitiva lo utiliza bajo el concepto de descubrimiento guiado, elemento que logra el distanciamiento crítico del consultante frente a lo que le sucede. De esta manera,
evalúa y ayuda a reestructurar las creencias que mantienen la disfuncionalidad, buscando el cambio de los esquemas cognitivos. Los terapeutas cognitivos también asumen una postura irónica y de ignorancia al manejar el diálogo socrático, aunque desde esta postura ya consideran saber la respuesta a lo que plantea el consultante. En síntesis, la terapia cognitiva utiliza el diálogo socrático para lograr un mayor distanciamiento crítico frente a lo que acontece, proporcionar insight, mejorar la toma de decisiones, mejorar la solución de problemas, promover un pensamiento más activo y facilitar el empirismo colaborativo. Otros autores, especialmente los del Tercer Centro de Psicoterapia Cognitiva de Roma, hablan de la relación entre psicoterapia y metacognición, dejando entrever los usos del diálogo socrático en esta forma de psicoterapia. Desde aquí, y resumiendo al autor, las preguntas socráticas estimulan procesos de diferenciación como, por ejemplo, ¿qué siente? ¿Qué experimenta? ¿Qué piensa? ¿Qué idea le venía a la cabeza? Cuando dice que está mal, ¿a qué tipo de emoción se refiere? Otras preguntas estimulan por lo general la construcción de las relaciones entre las variables. Por ejemplo, ¿sabría explicarme por qué sentía angustia? ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Qué hay de especial en la actitud de A para que usted se enfade? Mientras hablamos de X, me ha parecido incómodo. ¿Qué pensaba? ¿Podría especificar qué situaciones le producen vergüenza? Las capacidades de integración pueden describirse también con ayuda de preguntas que estimulen la comprensión entre estados mentales diversos. Por ejemplo, en todas estas situaciones, ¿qué tienen en común sus estados de ánimo y sus maneras de pensar? ¿Qué diferencia hay entre la cólera que siente cuando está en el trabajo y la que siente cuando su mujer se muestra poco disponible? Por último, las preguntas que requieren la construcción de narraciones coherentes sobre cambios y transiciones de los estados mentales son cruciales para la valoración de la integración. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado desde ese momento la relación con L? ¿Cómo pasa de un estado de ira y de sensación de injusticia repentina a un sentimiento de tristeza y soledad? De igual forma, propone la utilización de preguntas socráticas para evaluar otras funciones metacognitivas, como es el caso del descentramiento de la mente propia, para evaluar y diferenciar la mente del otro, así como utilizar el diálogo socrático para indagar, corroborar o falsear hipótesis, tal como lo hacen otras perspectivas cognitivas. Vale la pena mencionar la importancia de estos conceptos metacognitivos para la psicoterapia y especialmente el uso del diálogo socrático para su trabajo. Otros autores hacen referencia en esta área a dos características al hablar de diálogo socrático. En el primer caso, este hecho se denomina en psicología metacognición o metaconocimiento, pues un conocimiento se genera y actúa básicamente a nivel del pensar del individuo. En el segundo caso, se denomina autoconocimiento, pues un conocimiento se genera y actúa básicamente a nivel del sentir de la persona, haciendo una diferencia de plano bastante útil para el objetivo psicoterapéutico. Actualmente, en el ámbito de la psicoterapia contemporánea, se ha dado una creciente preponderancia de las posturas constructivistas, quienes también utilizan el diálogo socrático de una manera más tradicional, pues parten de una visión antropológica y epistemológica de mayor proximidad a la postura socrática, especialmente la línea constructivista crítica y no tanto la radical. Al igual que las demás corrientes que utilizan el diálogo socrático, el terapeuta constructivista también hace uso de la actitud irónica, pero diferenciándose de las terapias cognitivas estándar en el tipo de ser humano al que se dirigen. Si bien el uso del diálogo socrático en psicoterapia cognitiva, metacognitiva y constructivista está plenamente justificado, el diálogo socrático tradicional está más dirigido a temas de la vida, acercándolo de esta forma en su uso más específico a la logoterapia de Frankl y a algunas psicoterapias constructivistas. Autores como Strong dicen al respecto: los psicólogos cognitivos descuidan la dimensión moral del credo socrático, que es necesario que nuestra respuesta sea humilde, o en palabras de Einstein, que uno debe cuidarse del autoengaño inconsciente. El concepto de integridad intelectual incluye la metacognición,
pero agrega al concepto de metacognición, nuevamente en palabras de Einstein, un fuerte principio ético subyacente. La metacognición es un concepto útil, y los procedimientos mentales específicos formulados por los psicólogos cognitivos son útiles instrumentos mentales, pero nos servirán más en la búsqueda de la verdad si están incorporados a una identidad que se describe como socrática. La logoterapia de Frankl es una escuela de psicología abierta que, como se ha expuesto en otro trabajo, comprende lo cognitivo y lo metacognitivo, pero va más allá, logrando a partir de este procedimiento que el individuo se conecte con los aspectos más propios e íntimos de su existencia, bien hayan sido reprimidos o sean desconocidos. De esta manera, logra un mayor autodistanciamiento frente a lo que acontece, proporciona insight, mejora la toma de decisiones, mejora la solución de problemas, promueve un pensamiento más activo, facilita el encuentro terapéutico, aviva las funciones metacognitivas y se adentra en las dimensiones de lo específicamente humano, la espiritualidad. Diálogo socrático y psicoterapia. Intentando mantener una postura ateórica o por lo menos integracionista, el método socrático incluye el uso de preguntas sistemáticas, razonamiento inductivo, definiciones universales y desenmascaramiento del conocimiento que lleva al automejoramiento. El diálogo socrático en psicoterapia puede definirse como la conversación que busca de manera funcional ayudar al desarrollo del discurso interior posible por el encuentro del cliente consigo mismo. Las preguntas no son hechas, por tanto, para satisfacer curiosidades personales del terapeuta o con otros intentos que no sean el de producir la comunicación interior del propio cliente. Sin embargo, no es cualquier tipo de conversación, pues lo que diferencia la entrevista de una conversación normal es que las intervenciones de uno de los participantes tienen principalmente forma de pregunta. Mediante una serie intencionada de preguntas, el terapeuta ejerce durante la entrevista su papel de guía del proceso de descubrimiento. Dicho proceso de autodescubrimiento busca la mejora del consultante a través del autoconocimiento, la aceptación de sí mismo y la autorregulación cognitiva y emocional en relación a sus metas vitales. A partir de los planteamientos de Oberholzer, los cuestionamientos socráticos se dirigen a estos tres objetivos: el autoconocimiento, la autoaceptación y la autorregulación. El autoconocimiento se refiere al entendimiento del comportamiento, emociones, cogniciones, expectativas, inclinaciones, motivaciones y aspiraciones. En ocasiones envuelve la conciencia de las metas en la vida, en términos de deseabilidad de atributos personales, siendo este el objetivo principal de mayor tradición dentro del diálogo socrático, pues gracias al distanciamiento que genera la reflexión sobre sí, se manifiesta la autoconciencia que da a luz aquello que se encontraba en el área de lo no consciente. El autoconocimiento que genera el diálogo socrático busca aumentar el grado de conciencia de quien se es y de quien se quiere llegar a ser. Facilita nuevas perspectivas que tienden a reducir las reacciones mal adaptativas, las emociones y los comportamientos destructivos, y facilita el paso a la autoaceptación y autorregulación. Sin embargo, la autoconciencia puede verse restringida, haciendo difícil el distanciamiento fecundo para el autoconocimiento, siendo preciso apelar a diferentes estrategias terapéuticas que faciliten el restablecimiento de las funciones metacognitivas. Según Oberholzer, el diálogo socrático en la búsqueda del autoconocimiento se enfoca en dos áreas: identificar patrones de comportamiento y emociones, y en objetivos personales que parten de los atributos propios y las metas en la vida, pues al clarificar estos temas los consultantes pueden ayudarse con sus problemas de una mejor forma. La autoaceptación es un segundo objetivo del diálogo socrático, en donde se espera que el consultante se apruebe a sí mismo como un todo, de manera integral, con sus defectos y virtudes a partir de su autoevaluación. Según Oberholzer, la autoaceptación implica que los clientes estén conectados con ellos mismos, incluyendo sus defectos. Sin embargo,
La autoaceptación no significa que ellos lleguen a estar sin motivación para el cambio. Por el contrario, esto provee de un estable fundamento para el cual se lucha con el fin de llegar al mejoramiento. La autoaceptación promueve la estabilidad emocional en los clientes. Al igual que con el autoconocimiento, la autoaceptación puede estar restringida, bien por un déficit de autoconocimiento o por las diferentes creencias que mantienen una lucha frente a lo que se es y lo que se tiene, sin que esto plantee una aceptación pasiva y resignada que impida el cambio. En cuanto a la autorregulación, esta se refiere a la función metacognitiva de monitorear y regular los propios procesos cognitivos y emotivos con relación a las metas en su vida. Oberholzer dice al respecto: se refiere a la habilidad de dirigir la vida de una manera deseada. Sócrates enfatizaba en el autocontrol o la autorregulación a través de la vida. Sócrates describió el alma como algo que incluye la razón, el espíritu y el deseo. La autorregulación requiere la habilidad de controlar sus instintos y emociones para usar una razón que cure el comportamiento. Tal vez sea este uno de los principales objetivos de la psicoterapia, que si bien requiere del autoconocimiento para poder ubicarse ante los recursos personales y el contexto, también requiere de la autoaceptación para no dar luchas perdidas y aumentar frustraciones. El autoconocimiento, la autoaceptación y especialmente la autorregulación hacen énfasis en la importancia de tener un sentido en la vida en términos de metas que ayuden a movilizar a la persona y a autorregularse. De esta manera, puede una persona oponerse a cortos momentos de placer, si por encima de los mismos están las metas que le dan sentido a su vida, no queriendo decir con ello que el placer no debe experimentarse. Estos componentes tienen que ver con lo que en logoterapia se denominan recursos noéticos, autodistanciamiento y autotrascendencia, que serán expuestos más adelante. El diálogo socrático debe hacerse en un clima de honestidad y actitud genuina, de manera empática, con aceptación incondicional y consideración positiva por el consultante, sin que esto sea impedimento para mantener una postura respetuosamente irónica en beneficio del consultante. Las preguntas deben ser claras y de fácil comprensión, sin generar una competencia entre las partes. Algunos autores contemporáneos sistematizan el diálogo socrático como método a partir de recomendaciones a considerar. Al respecto, Rudio propone: A. Como la verdad no viene de afuera, sino que está dentro del individuo, este debe realizar en sí por el diálogo un proceso de interiorización para buscarla y encontrarla. B. El diálogo no crea la verdad, sino la revela. C. Esta revelación es hecha por medio de un proceso de reflexión, en que el individuo, respondiendo a las preguntas de Sócrates, pudiese encontrarlas por medio del raciocinio. D. Sócrates busca adaptarse a su interlocutor, presentando como tema de diálogo un asunto que sea de su interés e intentando encontrar como punto de partida para él mismo un punto común que pudiese suscitar un acuerdo entre ambos. E. Una cuestión es enunciada de forma metodológica para ser resuelta y en busca de solucionarla es que el diálogo prosigue. F. En inicio, las ideas presentadas por el interlocutor acostumbran a ser muy generales e imperfectas, pero Sócrates no las refuta ni las niega de forma directa e inmediata. Procura al contrario, examinarlas y perfeccionarlas progresivamente por etapas a través de reflexiones, confrontándolas y comparándolas con datos de la experiencia. La intención que él hace por su método inductivo consiste en separar del concepto lo que no le pertenece, a fin de tomarlo más preciso y claro, buscando lo que es en él universal e inmutable, esto es, lo que él tiene de esencial. G. Como meta final, buscaba una solución del diálogo, decir lo que la cosa es decir, definida, presentando las características que le son esenciales y que la diferencian de todas las otras cosas que no son ella. Por esta misma línea, Gadamer reflexiona en Verdad y Método, sugiriendo: la pregunta debe tener un cierto sentido. Preguntar es más fácil que contestar. Preguntar quiere decir abrir. La pregunta implica una oposición entre el sí y el no. La pregunta es más un padecer que hacer. El arte de preguntar y buscar la verdad no es el arte de ganarle a todo el mundo.
Por último, es importante retomar la postura de Anthony Semerari frente al diálogo socrático, al considerar que para llevarlo a cabo se requieren mínimo 4 elementos. A. Que no suene a reto o búsqueda de errores del consultante. B. Que se dé de un clima interpersonal basado en el empirismo colaborativo. C. Que se tenga en cuenta los sesgos cognitivos comunes, generalización, pensamiento dicotómico, etc. Y D. Poner a prueba las convicciones del consultante.